Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Proverbios. En las lecciones pasadas estábamos estudiando capítulo 1, versículos 20 a 33. Hoy día vamos a seguir con nuestro estudio empezando en versículo 23, pero vamos a leer todo el texto. Mira, jóvenes, si quieren crecer en su conocimiento de la palabra de Dios, lo primero que tienen que hacer es leer la Biblia, simplemente leer la Biblia. Si quieres estudiar, por ejemplo, el libro de Tolstoy, creo que se llama Guerra y Paz, no vas a simplemente empezar a estudiar, por ejemplo, en capítulo 15 o capítulo 20 o aún capítulo 3. Vas a empezar en capítulo 1. Y al principio no vas a estudiar tanto como vas a leer para conocer la obra, para ver el tema, el propósito del libro, lo que el autor quiere comunicar. Es lo mismo con la escritura. Entonces, como el rey, en Deuteronomio capítulo 17, tenía que sentarse sobre su trono y leer la ley, nosotros tenemos que estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otra cosa que es muy importante, muchas veces los jóvenes cuando empiezan a estudiar la Biblia solamente estudian, ¿no? El Nuevo Testamento. Pero necesitamos ver que la Biblia consiste en 66 libros, no solamente un Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Y yo sé que algunos de ustedes han leído el libro de Salmos y Proverbios, Eclesiastés. Muchos jóvenes leen estos libros, pero tenemos que leer más. Tenemos que leer de Génesis a Apocalipsis. En el seminario, yo tenía un profesor que se convirtió, era un niño pobre en el colegio y se convirtió porque el profesor en el colegio era cristiano y le dijo, o les dijo a todos los miembros de su clase, si hay un alumno aquí que quiere hacer algo que 98% de la población del mundo no ha hecho, por favor, después de la clase, acércate para hablar conmigo. Entonces, él, siendo un joven, un niño pobre, quería hacer algo que la mayoría no había hecho. Entonces se acercó y preguntó, ¿qué puedo hacer? Y ella dijo, lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y él lo hizo. Y cuando llegó al Nuevo Testamento, él entendió el Evangelio y el Señor lo salvó. Aquí podemos ver en esta historia el poder de la palabra de Dios y la necesidad que nosotros tenemos, ¿no?, de leerla. Ok. Proverbios 1, versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado, y habéis rehusado oír. He extendido mi mano, y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo,
y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por el libro de Proverbios y el texto, Señor, que hemos leído. Oh Señor, obra en nosotros, obra en los jóvenes, para que no desprecien, Señor, tu palabra, para que no ignoren, Señor, la voz de sabiduría que clama a través de tu palabra. Oh Señor, que aprendan a apreciar como oro cada letra, Señor, de la Escritura. Que conozcan a Cristo, su belleza, su poder, su salvación. Oh Señor, y que crezcan en su conformidad a Cristo, en todas las cosas, en cada aspecto de su vida, Señor. Ay, Señor, por favor, obra en los jóvenes. Dales gracias, Señor. Que todos sean salvos, maduros. Que la vida de cada uno, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en versículo 20 a 22, tenemos de nuevo la sabiduría clamando en la calle. Nos muestra que la sabiduría no es difícil encontrar. La sabiduría se manifiesta, se revela en la palabra de Dios. Y si tú y yo somos necios, es nuestra propia culpa, porque no tiene que ser así. Nosotros podemos crecer, pero solo por medio de estudiar la palabra. Tanto tiempo, joven, que has perdido viendo cosas que no debes ver, jugando con la computadora, ¿no? Sentado ahí, hora tras hora, enfrente al televisor. Joven, dedícate a estudiar la palabra de Dios para que seas sabio. La sabiduría está clamando, pero en versículo 22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Aquí vemos tres tipos de personas: los simples, los burladores y los necios. Son palabras duras, pero podemos encontrar ánimo, esperanza en estas palabras. ¿Cómo? La Escritura nos está enseñando que aún ellos pueden aprender. No importa dónde estamos, a qué nivel, no importa. Si somos la persona más necia del mundo, por medio de Cristo, por medio de su palabra, podemos llegar a ser sabios. No solamente en las Escrituras, sino sabio en el mundo en que vivimos. Ahora, en versículo 23 dice, volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Mayormente la palabra reprensión, ¿no? Yo te reprendo, es algo negativo, algo doloroso, ¿no? No queremos escuchar ninguna reprensión, no queremos que nadie nos diga que estamos equivocados o que estamos caminando en un camino pecaminoso. Pero una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios es su reprensión. Uno de los juicios más grandes de Dios es silencio, cuando Él permite que simplemente andemos en el mal camino hasta la muerte, y no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna. Mira, joven, cuando tus padres, con razón, te dicen que estás mal, debes escuchar.
no es una manifestación de odio o impaciencia, es una manifestación de amor. Yo quiero lo mejor para mis hijos, pero mis hijos son jóvenes todavía. Necesitan mis consejos, los consejos que yo he recibido yo mismo de la palabra de Dios y también los consejos de un padre. Todavía necesitan mis consejos. Es lo mismo, si eres joven escuchando este video, necesitas saber que la sabiduría no nació contigo y no va a morir contigo. Nosotros todos nacemos necios, ignorantes, que significa no que no tengamos la capacidad de aprender, sino que todavía no hemos aprendido. Ignorante significa que es una persona que simplemente no ha aprendido. Entonces todos nosotros nacemos así, pero no tenemos que quedarnos así. Cada uno puede crecer en la sabiduría, cada uno, y debemos hacerlo. Pero una parte de la sabiduría es reprensión. A veces Dios nos reprende, no para destruirnos, sino para salvarnos. Y si escuchamos sus reprensiones, entonces vamos a crecer. Si no, vamos a quedarnos en el mal camino y tiene sus consecuencias muy, muy malas. Aquí en versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. Puede ser una demanda. La sabiduría te está mirando en tu mal camino y te está diciendo, arrepiéntete. Cambia la dirección de tu vida. Vuelve al Señor y al camino bueno. Pero también este texto en hebreo puede ser traducido como, no como un mandamiento, sino como un deseo, la manifestación de un deseo. Aquí, en una traducción que tenemos en inglés, que se llama la nueva traducción en inglés, la frase se traduce así: si solamente responderías a mi reprensión. ¿Cuántas veces como padre yo he dicho lo mismo a mis hijos? Quizás has escuchado esta misma frase de tus padres. Oh hijo, si solamente me escucharas, no tendrías que sufrir tanto. Es un deseo, un mandamiento, una demanda, sí, pero también el deseo del corazón de una persona que te ama. Y podemos ver lo mismo en las Escrituras con respecto a Dios. Dice en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. El Señor está demandando, pero en su demanda, ¿qué podemos ver? Su deseo, su anhelo. ¿Anhelo para qué? Para el bienestar de su pueblo. Oh joven, por medio de rebelarte contra la palabra de Dios, solamente te vas a destruir. Nada más, nada más. Pero viviendo conforme a la palabra de Dios, tú puedes tener la mejor vida posible. Una vida en compañerismo con Dios. Una vida de esperanza, sabiendo que no importa lo que pase en este mundo, Dios está contigo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, es uno de mis textos favoritos. Dios de nuevo dice, oh si ellos tuvieron tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Tengo algunas preguntas, joven. ¿Quién te ama más? ¿Tú
o Dios? La Biblia dice que Dios te ama más. ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Quién? ¿Tú o Dios? Dios. Entonces Dios te ama más y tiene más sabiduría que lo que tienes tú. ¿Por qué no escuchas a Dios? Tú piensas, bueno, estoy seguro que quieres lo mejor para tu vida. El problema es que tú crees que tú sabes lo que es mejor. Y no es cierto, no es cierto. No debes hacer lo que parece bien en tus propios ojos. Debes humillarte. Debes recibir la reprensión de Dios. Y debes dejar a un lado una vez para siempre tus propias ideas con respecto a cómo puedes tener una vida abundante. Y debes abrazar la voluntad de Dios. Tenemos en versículo 23 también una promesa. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí. La sabiduría dice, mira, presta atención. Te voy a hacer una promesa muy, muy grande que puede transformar tu vida. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Aquí he escrito, la sabiduría promete aún al necio, al burlador, al simple, una abundancia de sabiduría y el poder de ordenar y vivir su vida conforme a su sabiduría. De nuevo, joven, si no tenemos sabiduría bíblica, no tenemos excusa. Si no somos maduros, no tenemos excusa. Es que estamos pasando más tiempo haciendo cosas dañinas o cosas inútiles en vez de aferrarnos a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Por favor, joven, tú puedes pasar por todo este estudio de no sé cuántos sermones que vamos a tener en Proverbios, pero si tú no aprendes la verdad más importante, entonces todo lo que hacemos aquí no vale. ¿Cuál es la cosa más importante que quiero comunicar a ustedes? Que necesitan a Cristo, que necesitan el Evangelio, por supuesto, pero también que necesitan dejar de ser el Señor. Necesitas dejar de ser el Señor de tu propia vida y tú necesitas someterte a la voluntad de Dios. Una voluntad que no se revela por medio de un profeta contemporáneo, una voluntad de Dios que no se revela por sueños o un sentimiento o impulso. No, la voluntad de Dios que se revela por medio de las Escrituras. Debes ser estudiante de las Escrituras. No hay límite a esta oferta de la sabiduría. ¿Puedes ver? No hay límite. Dice, volveos a mi reprensión. Es lo único que tú tienes que hacer. Volver al Señor. Escucha su reprensión. Y su reprensión no es solamente que debemos volver, sino debemos volver para escuchar, para aprender y obedecer. Y la sabiduría que nos llama también nos promete, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es el Espíritu Santo que nos da vida, pero también es el Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios para que podamos entenderla y aplicarla. Por eso, en mis propios estudios, no es solamente leer, estudiar, memorizar, contemplar, meditar. No, es también orar. Cuando estudio, yo digo al Señor, Señor, derrama tu espíritu sobre mí. Hazme conocer tus palabras. En el libro de Efesios, en varias de las epístolas, podemos ver Pablo orando por el pueblo de Dios para que por medio del Espíritu ellos crezcan en conocimiento.
Estudiar y orar, estudiar y orar son las dos columnas que necesitamos para crecer. Ok, vamos a... Ya, hemos estudiado bastante en estos 20 minutos, entonces vamos a terminar aquí. Y cuando regresamos, vamos a estudiar las acusaciones de la sabiduría. Ahora, la sabiduría nos va a hablar con palabras duras, porque a veces necesitamos escuchar palabras duras. Hasta entonces, Dios les bendiga.